Entonces, el tema que vamos a ver ahora es muy interesante porque es el tema tabú del aparato reproductor femenino. En cualquier médico en su consulta, tenga la especialidad que sea, siempre ve algún problema relacionado a problemas ginecológicos, ¿no? Y esto le da mucha importancia al estudio. Y lo que vamos a hacer en esta clase es aprender los rudimentos de qué onda con el aparato reproductor femenino, pero este es un mundo, ¿eh? Nada más vamos a ver así cosas muy generales. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, 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 Perfecto. profe, se escucha Oye, perfecto. está mejor darles clase así, güey, porque así no opinan, cabrón. Bueno, vamos a grabar por aquí otra cosa. El aparato reproductor femenino, porque implica un montón de estructuras que se sincronicen al mismo tiempo para secretar la cantidad de hormonas que se necesita para que cada una de estas estructuras funcione. En una clase normal, cuando yo daba clases normales y tenía como 70, 80 oyentes, pues más o menos 3/4 de las personas que entraban a la clase son mujeres, porque la carrera de medicina se hizo femenina, bien cañón. Y entonces yo agarraba y hacía una tabla y les preguntaba a las chavas, o sea, con un interés netamente científico, les preguntaba cada cuánto tenían su periodo. Y lo más sorprendente, lo más así que dices que qué onda, lo más aterrador del asunto, es que lo más regular que te encontrabas era el periodo irregular. Casi 3/4 de las chamacas que están estudiando medicina, porque eso sí lo he visto en estadística, son irregulares. Pero eso nada más es un pequeño mundo o una pequeña muestra de lo que pasa afuera, porque también encuentras un montón de problemas en la irregularidad. Y siempre que tengas una chava que algún día que tiene su periodo a las 3 semanas, luego se le alarga como 1 mes y medio, luego tiene un montón de tiempo que no aparece su reglita, siempre, todas en común tienen un problema, que es que no están ovulando. Esa es la principal causa de que los ciclos menstruales se hagan irregulares, no hay ovulación. Y entonces pues vamos a analizar qué onda con esto. Entonces fíjense bien, para que funcione bien el aparato reproductor femenino, que no te platiquen, que no te digan, necesitas que el hipotálamo esté funcionando, que la adenohipófisis funcione y que los ovarios funcionen. Y que todas las estructuras ligadas al aparato reproductor femenino, como sería el útero, tengan también una función adecuada. Entonces vamos a empezar la historia de esta manera, ¿no? Yo sé que a ustedes no les interesa mucho nada, pero ¿se acuerdan ustedes que comentamos que la secreción de todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis, la secreción que se produce de todas las hormonas de la adenohipófisis, depende de lo que come el individuo, aunque tú no lo creas? Es la gente no tiene idea, no le da mucha atención. Todos los factores liberadores e inhibidores que se producen en el hipotálamo, todos esos factores liberadores se producen en función de lo que come el individuo, es decir, del estado energético y de la masa corporal que tenga ese sujeto. Es un problema termodinámico. Y entonces en clases anteriores habíamos comentado de un núcleo que era el núcleo arcuato, uno de esos tantos núcleos que están en el hipotálamo, que es muy importante porque producía el factor liberador de la hormona de crecimiento y una sustancia que se llamaba grelina, que inducían a que los somatotropos produjeran hormona de crecimiento. Entonces fíjense qué cosa más gruesísima, ¿no? Resulta que el núcleo arcuato produce el factor liberador de las gonadotrofinas. ¿A qué le llamamos gonadotrofinas? Las gonadotrofinas son las hormonas que producen los gonadotropos, que están en la adenohipófisis. Y estos dos productos son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Sí les queda clara la idea? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. La luteinizante y la folículo estimulante tienen un impacto directo sobre el ovario para que se produzcan hormonas sexuales femeninas, como son los estrógenos. Cuando yo hablo de estrógenos no estoy hablando de nada, sino hay varios compuestos que se producen que se llaman estrógenos. El principal es el estradiol. Pero ahorita vamos por partes y vámonos aquí arriba, ¿no? Bueno, fíjense entonces la situación interesante. Yo les había dicho que las de neurona en clases pasadas, que las neuronas de núcleo arcuato tienen dos tipos de poblaciones neuronales. Bueno, hay dos poblaciones neuronales. Unas neuronas que expresan la propia melanocortina
y un transcrito que se llamaba transcrito relacionado a la cocaína y la anfetamina, que por cierto cuando platiqué de eso nada más le dieron su computadora a 3 o 4 personas, ¿no? Bueno, y tenemos otra cosa que se llama la grelina, perdón, las neuronas que expresan el neuropéptido Y el péptido relacionado al AGUT. El AGUT, y luego se los platicaré qué onda, que tiene que ver con los melanocitos de la piel. Pero bueno, esto está fuera de la plática, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tranza? Resulta que las neuronas que expresan la propia melanocortina liberan una hormona que se llama la hormona alfa estimulante de los melanocitos. Esas hormonas, esas células son las responsables o son las que liberan también el factor liberador de las gonadotrofinas. Estas, las que están relacionadas con el transcrito relacionado a la cocaína y la anfetamina. Pero lo interesante, y esto es algo que deben ponerle siempre mucha atención, para que tú tengas una producción normal del factor liberador de gonadotrofinas, estas células deben recibir una señal periférica que proviene de los adipocitos, aunque tú no lo creas, aunque no vengan tus pinches libros de texto, así funciona esto, cabrón. Ajá. Y esa señal es una hormona que producen los adipocitos, que es la leptina, de la cual ya hablamos mucho en clases pasadas. Entonces, si las concentraciones de leptina no están padres, sobre todo en personas que tienen desnutrición importante y tienen una masa de adipocitos muy baja, no se produce el factor liberador de las gonadotrofinas. Si está clara la idea. Siempre que tengas una chava que esté caquética, ya sea porque tenga un carcinoma o porque tenga un problema psiquiátrico en donde no esté comiendo y tenga periodos en su realidad, el problema no es eso, el problema es que no está produciendo leptina y desde aquí arriba ya viene la irregularidad. Bueno, acuérdense de esto. Entonces la luteinizante y la folículo estimulante son producidas por los gonadotrófos. Durante mucho tiempo yo pensé que había dos tipos de gonadotrófos, ¿no? Los que producían luteinizante y folículo estimulante, pero ¿qué creen? Resulta que que solamente hay una población de gonadotrófos y esos gonadotrófos tanto producen luteinizante y folículo estimulante, o sea, tienen la capacidad para producir ambas hormonas, ¿no? Entonces, fíjense bien, la luteinizante y la folículo estimulante juegan un papel muy importante porque inducen a que el ovario produzca las famosas hormonas sexuales. Pero antes de platicarles de nada, antes de comentarles cualquier cosa, fíjense la siguiente cuestión. Resulta que cuando tú tienes un ciclo normal, bueno, para esto, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Cuando le preguntas a cualquier individuo, o a cualquier chava, o lo lees en cualquier libro, tú les preguntas que cada cuánto tiene su periodo una chavita, o una mujer, ¿no? Y los libros dan por hecho que cada 28 días, la neta del planeta es una pendejada, cabrón. Cuando tú ya ves en la vida real, cuando ves pacientes, no es común que una chava tenga su periodo, su reglita cada 28 días, es una variación muy importante. Y encuentras chavas que tienen su periodo cada 32 días, pero siempre cada 32 días. Encuentras chavas que tienen su periodo cada 24 días. ¿Sí me explicó? Pero siempre de manera constante. O sea que decir 28 días es como una aproximación porque resuelves esto de una manera muy fácil, ¿no? Dices, bueno, en la mitad del ciclo se tiene la ovulación, ¿no? Es el periodo de ovulación. Entonces aquí les estoy platicando, poniendo un ciclo de 28 días y en el día 14 ocurre la ovulación. Pero estás considerando un ciclo a la Mickey Mouse, ¿no? Un ciclo que exactamente tiene la mitad de días antes de la ovulación y la mitad de días después de la ovulación. Y dices, qué padre. Pero la neta del planeta, imagínense ahora que ustedes tienen una chava que tiene un ciclo de 34 días. Las hay, son regulares, dura su vida, tienen 34 días. Y tú sabes que si tienes relaciones sexuales el día de la ovulación, tienes alta probabilidad de meter gol. Y si tienes relaciones sexuales un día después de que ovulaste, tienes también altas probabilidades de ganarte el premio. Y si tienes relaciones sexuales un día antes de la ovulación, tienes probabilidades importantes de conseguir un embarazo. ¿Sí les queda clara la idea?
Entonces, como que el periodo de ovulación es como un sitio en donde si no quieres tener un embarazo, pues es peligroso tener relaciones, ¿no? Pero ahora fíjense bien, si esto es así, porque es así, ¿cómo le dices a una chava que tiene su periodo cada 36 días qué día ovula, güey? Y si te llega una chava que te dice, oiga, doctor, yo tengo mi periodo cada 24 días, ¿qué día ovulo? ¿Qué le dirías, güey? ¿La mandas con un ginecólogo? ¿Qué pedo? A ver, platíqueme. ¿Qué onda, Giovanni? ¿Qué haces ahí? Le preguntaría cuándo fue su última menstruación y si primero si es regular o no. No, pues te está hablando de chavas regulares, obviamente. Chavas que tienen su periodo cada, o sea, no los 28 días oficiales que te dicen los grandes libros de texto de ginecología, de endocrino. ¿Sería la mitad del ciclo? Absolutamente no, Andrea. Eso es lo que hay que evitar. Pues fíjate, pues no estudio medicina, pues es la mitad del ciclo, pues el día 18 no tengas relaciones. No, no es así. ¿Sí les queda clara la idea? Sí. Entonces, fíjense bien, ahorita vamos a analizar esto. Fíjense, a ver si me siguen. ¿Me están oyendo? Sí, escuchamos. ¿No? Miren, ponemos esta madre aquí. Mejor con el pinche micrófono. ¿Sí se oye más padre? Sí, siento que puedo dar mejor la clase, cabrón. Puedo expresarme mucho mejor. Porque no puedo hablar mucho porque se pierde la edición. Pero bueno, ahí les va, cabrón. Fíjense bien. Imagínense que tienen una chava que tiene su periodo cada 28 días. Y entonces el día 14 a la mitad, como dijo la gran Andrea, es la ovulación. Pero para una chava que tiene un periodo de 28 días. ¿Sí? Entonces es muy interesante esto porque resulta que para que funcione padre el aparato reproductor femenino, para que pueda liberarse un óvulo en el día de la ovulación, valga la redundancia, tú necesitas que estén sincronizadas, fíjate bien, estén sincronizados cíclicamente el endometrio con el ovario. O sea, que estén, que al mismo tiempo hagan las mismas cosas el endometrio y el ovario. Y entonces un ciclo sexual, tú lo puedes dividir en un ciclo ovárico o en un ciclo endometrial. ¿Sí les queda claro? En una mujer que está ovulando, que no tiene ningún problema con sus reglitas, que es siempre puntual, están sincronizados el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. ¿Sí les queda clara la idea? La primera fase del ciclo ovárico se llama fase folicular y la segunda fase del ciclo ovárico se llama fase lútea. La primera fase del ciclo endometrial se llama fase proliferativa y la otra parte es la fase secretoria. En condiciones normales deben coincidir la fase folicular y la proliferativa y al acabar debe iniciar la fase lútea al mismo tiempo que la fase secretoria endometrial. Vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner una chava que tiene un periodo de 24 días. Otra chava que tiene un periodo de 36 días. Aunque no lo crean, existen, güey. Y entonces, obviamente, en un día de esos debió haber ovulación. ¿Sí? Para que los ciclos siempre sean regulares, siempre debe haber ovulación. Cuando no son regulares las chavas, es porque no están ovulando. Así de simple, compadres. ¿Ah? Ahora, fíjense la siguiente cuestión. La tranza, el punto, es que la fase lútea y la fase secretoria, una vez que ocurre la ovulación, no importa que tengas un periodo de 30 días, de 40 días, de 26 días, una vez que ocurre la ovulación, si no hay un óvulo fecundado, a los 14 días ocurre la descamación del endometrio. O sea que la fase lútea, fíjate bien, la fase lútea sí, y la fase secretoria siempre duran 14 días. Siempre duran 14 días, compadre. ¿Cómo la ves? Siempre duran 14 días. ¿Sí está clara la idea? Entonces, ahora díganme si esto es cierto así. ¿Cuándo será la ovulación en una chava que tiene un periodo de 36 días, siempre de manera regular? Ahora sí, díganme, ya lo estoy oyendo. ¿Cuándo será? Hoy. ¿No me escuchan? Sí, ya. A 36, réstenle 14, güey. 22. Y a 24, réstenle 14, güey. En el día 22. El 22, sí. Exactamente, la ovulación de esta chava
No es el día 14, cabrón. ¿Es el día qué? El día 22. ¿Está claro? Aquí ocurre la ovulación. Y de la chava que tiene un periodo de 24, cada 24 días, ¿cada cuánto ocurre la ovulación? A 10. A 10. ¿Sí le agarran la onda? ¿Sí entienden eso? Pues están aprendiendo algo bien cabrón, fíjense, muchachos, están aprendiendo algo muy padre. Porque fíjate bien, pues, ¿qué probabilidades tendrá? Imagínate una chava o un chavo, parejita, mejor dicho. Imagínate una parejita que tienen relaciones sexuales el día 14 y esa chava siempre tiene su periodo cada 28 días. Tienen relaciones sexuales el día 14, ¿no? Inminentemente va a quedar embarazada la chava. ¿Qué piensan? ¿O no les interesa aprender eso? Pues hay la posibilidad de que quede embarazada. ¿Cómo, perdón? A ver, Alejandrito. Hay posibilidad, hay gran posibilidad de ¿Qué que quede tantas embarazada. posibilidades hay? ¿Qué tantas posibilidades hay? Pues son altas. Muy altas. Las personas que estudian esto calculan que si tú tienes relaciones sexuales, si una pareja tiene relaciones sexuales el día 14, el día de la ovulación, tiene un 30% de quedar embarazada la chava. No es el 100%, no es castigo de Dios, es 30%. Si tú tienes relaciones sexuales un día antes de la ovulación, tienes el 30% de quedar embarazado. ¿Sí me explicó? Si tú tienes relaciones sexuales un día después de tener la ovulación, también tienes un 30%. ¿Sí? Pero fíjense bien, ¿cuánto es la probabilidad de ganar la lotería? ¿Cuánto es la probabilidad de ganar la lotería? Un 0.00 y algo, ¿no? Es un 0.00001%, es decir, es prácticamente nula. Si a mí fíjate bien, si a mí me dicen que tengo un 30% de probabilidades de botar todo lo que hago e irme a otro sitio para mejorar mi nivel de vida, yo lo pensaría seriamente porque una probabilidad de 30% es elevadísima, cabrón, elevadísima. ¿Se agarran onda? Ahora imagínate una pareja que quieren tener un bebé y le andan poniendo bien duro todo el mes, ¿no? Imagínate, si tienen relaciones sexuales un día antes de la ovulación, un día después de la ovulación y un día después de la ovulación, tienen un 90%, casi un 100% de que salga embarazada la chava. Y si después de 2 o 3 meses de que no ocurra esto, tú ya tienes un problema ahí. Esto que estamos pintando sería un ovocito, este es un ovocito, este es un ovocito. Y estas células que estamos pintando acá serían unas células que se llaman células de la capa granulosa. Vamos a pintar aquí a las células de la capa granulosa. Bueno, le estaba diciendo que tenemos las células de la capa interna, las células de la granulosa y el ovocito. Bueno, fíjense bien. Entonces tenemos la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Y es en estas estructuras, en los folículos primarios, secundarios, terciarios, que luego vamos a analizar, donde se producen las hormonas sexuales, donde se produce la progesterona y los diferentes estrógenos. ¿Sí está clara la idea? Entonces, muy interesante, porque la producción de estrógenos, fíjense bien, la producción de estrógenos depende del acople funcional de las células de la teca interna y las células de la capa granulosa, la capa que está volviendo al ovocito. ¿Sí está clara la idea? O sea que los estrógenos no son producidos única y exclusivamente en una sola tipo de célula, sino necesitas del acople de las células de productos que se producen primero en las células de la teca interna y luego pasan a las células de la granulosa para que se produzcan los estrógenos. Hay una situación que se llama ovario poliquístico que es brutalmente común en chavas. O sea, pero no tienen idea la cantidad de personas que tienen ovario poliquístico. Y la característica sine qua non de un ovario poliquístico es la irregularidad. No hay ovulación, son sumamente irregulares. Pero en el ovario poliquístico hay una desincronización entre los productos que producen las células de la teca interna y los productos que producen las células de la capa granulosa. Fíjense, voy a poner una célula de la teca interna. Esto sería una célula de la teca interna. Vamos a poner célula de la teca interna. Y de este lado vamos a poner una célula de la capa granulosa. Y entonces hay un detalle muy importante. Resulta que las células de la teca interna, fíjate bien,
expresan receptores para la hormona luteinizante. Mientras que las células de la capa granulosa expresan receptores para la hormona folículo estimulante. Quiere decir que las hormonas que se están produciendo en los gonadotropos, en la hipófisis, actúan de manera diferencial en dos tipos celulares completamente independientes. Fíjense bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el colesterol? Vamos a pintarles el colesterol, ¿no? Es la famosa molécula de colesterol, una estructura de 27 carbonos, ¿sí? Resulta que la activación, fíjate bien, la activación del receptor para hormona luteinizante de las células de la teca interna está ligado a una proteína GS, o sea, es un receptor metabotrópico. Y cuando aumentan los niveles de AMP cíclico se activa una proteína quinasa. Esta proteína quinasa va a activar a una enzima que se llama desmolasa, que es el paso limitante en la síntesis de hormonas sexuales femeninas. Y entonces ponemos aquí a la desmolasa. Entonces ustedes ya están empezando a entender que si no hay una hormona luteinizante por la causa que tú quieras, pues no va a haber producción obviamente de hormonas sexuales femeninas, porque es indispensable que la hormona luteinizante active la primera enzima de la síntesis de las hormonas sexuales, que es la desmolasa. ¿Qué es lo que hace la desmolasa? Fíjense, la desmolasa le corta el cabello, le va a cortar el cabello a la molécula de colesterol. Fíjense, vamos a... Esta estructura ya no se llama colesterol, sino se llama pregnenolona. Tenemos a la famosa pregnenolona. Ahora, esta pregnenolona se va a convertir en dos productos diferentes dependiendo de la enzima con la que interaccione. Y fíjense bien, de este lado vamos a poner una enzima que está en esas células de la teca interna que se llama 17 alfa hidroxilasa. Y de este lado vamos a poner una enzima que se llama 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Lo que hace la 17 alfa hidroxilasa es hidroxilar en la posición 17 a la pregnenolona. Esta es la posición 17. Entonces fíjense bien lo que va a pasar, ¿no? Pero aquí ya tenemos un hidroxilo en la posición 17. Seguimos conservando el grupo ceto y aquí tenemos un CH3, ¿no? Y ahora ya no se llama pregnenolona, se llama 17, fíjate bien, 17 hidroxipregnenolona. Ahora, fíjense, aquí su atención, güey, porque aquí se pone bien bueno esto. La pregnenolona, cuando es activada, cuando es modificada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, produce una cosa que les voy a presentar algo para toda su vida. Este compuesto que, ¿cómo creen que se llama? Progesterona. Ahí tenemos la famosa progesterona. ¿Sí? Pero fíjense bien, la progesterona se está produciendo en las células de la teca interna. Se agarran la onda. Ahora, fíjense bien, esta misma enzima, la 17 alfa hidroxilasa, esta enzima, va a hidroxilar a la progesterona y va a formar 17 alfa hidroxiprogesterona. Fíjate. Y entonces vamos a poner aquí a la 17 alfa hidroxiprogesterona. Vamos a pintarla aquí. Pero ¿sabes qué? Ya no se los voy a dar así. Déjenme mejor pintarles porque si no, no me va a caber el pizarrón. Déjenme compartirles algo, ¿no? Bueno, esto lo tengo en una presentación, pero podemos aprovechar esto. Bueno, la tranza es que tú vas a tener dos compuestos, que es la de 17 hidroxipregnenolona y del otro lado la 17 hidroxiprogesterona. Estos dos compuestos, ¿qué crees? Van a ser modificados, la de 17 hidroxipregnenolona en hidropiandrosterona y la 17 hidroxiprogesterona en androstenediona. Estos son los dos productos finales que producen las células de la teca interna. Son los dos productos finales que producen las células de la teca interna. Y estos dos productos finales son andrógenos, Es decir, que el ovario, fíjate bien, para producir estrógenos, primero tiene que producir andrógenos, ¿sí? Pero lo interesante es que si tú analizas cómo está la síntesis de unos andrógenos que se llaman suprarrenales, que están producidos en la zona fasciculada y reticulada de las glándulas suprarrenales, observarías que los pasos enzimáticos que tienen las células de la teca interna son exactamente los mismos, se expresan los mismos enzimas y producen los mismos productos. Estos dos productos los producimos tanto hombres como mujeres porque se le producen en las glándulas suprarrenales. ¿Sí me siguen?
Pero en este caso, las células de la teca interna las están produciendo localmente dentro del ovario. Sí está claro. ¿Mm? Bueno, estos dos andrógenos, fíjate bien, se llaman 17 cetoesteroides porque tienen un grupo ceto en la posición 17. A pesar de que son carbones son estructuras de 19 carbones, en la práctica clínica los conocemos como 17 cetoesteroides. Pero fíjense bien, necesito su puta inteligencia, van a ser médicos. Los ovarios no liberan al plasma estas sustancias, la hidropiandrosterona y la androstenediona. Cuando tú encuentras en condiciones normales dihidropiandrosterona y androstenediona, tanto en hombres como en mujeres, es porque son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Imagínate que tienes una chava que tiene datos de masculinización, ¿no? Y entonces dices, pues no sé por qué se masculinizó esta chava. Y entonces cuando tú tengas una paciente así, lo que tienes que hacer es cuantificar en plasma las concentraciones de 17 esteroides. ¿Sí? De estas dos cosas. Y cuando están altas, no lo dudes, esa chava tiene un problema de masculinización por una sobreproducción de andrógenos suprarrenales. En condiciones normales, estos no se liberan al plasma. No, el ovario no los libera al plasma. ¿Sí está clara la idea? Primero, porque produce cantidades muy pequeñas. Bueno, fíjate bien, ahora lo que va a pasar. La dihidropiandrosterona y androstenediona son muy liposolubles y van a atravesar la membrana plasmática, de las células de la teca interna y se van a meter dentro de las células de la capa granulosa, como la ves. Y en la capa granulosa, ¿qué crees, compadre? Va a ocurrir este fenómeno. ¿Alcanzan a ver? Bueno, esto. Fíjense bien, entonces aquí tenemos los dos andrógenos suprarrenales, los dos andrógenos producidos por las células de la teca interna, ¿no? La hidropiandrosterona y la androstenediona. Y estos se meten a las células de la teca interna. Mucho ojo, fíjense bien, no se aprendan nunca de memoria. Acuérdense, son 17 cetoesteroides porque tienen un grupo ceto en la posición, ¿cómo se llama? 17, esto sería el carbono 17, este que estoy señalando. Ahora, cuando se meten a las células de la capa granulosa, hay esta enzima que se llama 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, les pone un grupo hidroxilo a ambos compuestos. A la dihidropiandrosterona la convierte en androstenediol, otro andrógeno, y a la androstenediona la convierte en la testosterona. Esta es la pinche testosterona. Esto es la testosterona. La famosa testosterona, la temida testosterona. Si les queda clara la idea. Ahora, fíjense qué cosa más extraña, ¿no? A su vez, el androstenediol es convertido por otra enzima dentro de las células de la granulosa en testosterona. Lo más cabrón del asunto es que las células de la teca interna tienen una enzima que se llama aromatasa. ¿Qué es lo que hace la aromatasa? Fíjate bien. Le quita este grupo metilo a la testosterona y vuelve a hidrolizar este grupo ceto que está en la posición 3 y lo hidroxiliza. Y ahora tienes este compuesto que es el estradiol E2. Este es el principal estrógeno que producen los ovarios. ¿Sí les queda claro? El famoso estradiol. Pero no les llama la atención de que el pinche estradiol provenga directamente de la testosterona. A mí me llama mucho la atención esto. Y si tú observaras las diferencias estructurales entre el testosterona y el estradiol, son prácticamente diferencias muy sutiles, pero eso determina que el hombre se comporte como el hombre y la mujer como mujer. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿por qué son tan parecidos, profe? Pues porque vienen ahora, así como dicen, del mismo palo, ¿no? Pero los efectos biológicos son diferentes. La testosterona activará receptores para testosterona, el estradiol compartirá ¿cómo se llama? Activará receptores para estradiol. Está interesante cómo Muy algo, interesante. Es lo algo más tan minúsculo interesante. cambia, ¿no? Claro, o sea, pero también recuerda que las estructuras que en época embrionaria dan origen a las gónadas, tanto masculinas como femeninas, son las mismas estructuras. Sí, sí me siguen. Entonces deben compartir en términos evolutivos muchas enzimas, como son las que estamos viendo. Sí, sí, sí está clara la idea. Bueno, entonces fíjate bien,
o esta misma enzima que se llama hidroxisteroide deshidrogenasa, que era la misma que convertía los andrógenos que provenían de la teca interna en estos andrógenos, ahora modifica el estradiol y lo convierte en estrona. Es decir, los 12 estrógenos que se producen en los ovarios son el estradiol y la estrona. Y el estradiol es 40 veces más potente que la estrona. Tiene efectos biológicos 40 veces más cabrones que la estrona. ¿Sí les queda clara la idea? Y aparte se secreta en mucho mayor cantidad que la estrona. Entonces, cuando hablamos de estrógenos, no estamos hablando de nada. Nos referimos a estos dos culebras. ¿Sí está clara la idea? Pero realmente el estrógeno por excelencia, ¿cuál va a ser? Estradiol. ¿Sí está entendido? Ahora, fíjense bien. Tanto la estrona como el estradiol van a tener sus efectos biológicos y en el hígado van a ser convertidos en un nuevo compuesto que es la estrona. Perdón, es el estriol. Es el estriol. Y el estriol es 80 veces menos potente que el estradiol, pero sigue teniendo efectos biológicos. Sí está clara la idea. ¿Se agarran la onda? Ahora fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. También hay aromatasas en los adipocitos, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, se agarran la onda. En teoría, una mujer con sobrepeso tiende a producir muchos más niveles de estrógenos, o sea, que una mujer que no tiene tantos adipocitos. O sea, son diferencias muy sutiles, pero existen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden esto? Sí. Ahora, fíjense bien lo que vamos a analizar, ¿no? Hasta este momento, preguntas, dudas, traumas. ¿Está entendido? Sí, profe, también se Dime. puede llamar beta estradiol, ¿no? Sí, Ok, perfectamente bien, es correcto, es correcto, es correcto. gracias. Órale, pues ahí está. Ahí, güey, ¿dónde está esta madre? Bueno, vamos a dejar esto. Sí está entonces entendido lo que estamos viendo en este momento. Ahora les voy a enseñar algo bien, bien cotorro, muy extraño, ¿no? Así como de terror. Entonces, vámonos a ver esta onda, ¿no? Permítanme tantito antes de poner esto. ¿Sí les va quedando clara la clase? ¿Sí le van agarrando? Sí, doc. Sí, ¿Sí? ¿Sí está entendido? ¿No está muy básico? No, está bien. Está bien. Seguro. O sea, los platico así como con piedras y manzanas, güey, pero le podríamos sacar más información. Pero fíjense ahora lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a darnos un break de 10 minutos para preparar el cafecito, ¿no? Si no les molesta. Vale, Y doc. ahorita nos vemos. Órale, no se me rajen. Bueno, pues vamos a ver una situación bien extraña ahorita, que los libros les dan unas explicaciones así que dices, ¿qué onda, no? O sea, totalmente ilógicas, pero pues vamos a ver y ustedes opinan. Sí, doc. ¿Se oye mucho mejor? Sí, bastante. Más que esto lo debimos de haber hecho desde el inicio y hubiéramos sido todos bien amiguis. Bueno, ¿cuál es la tranza? ¿Cuál es el punto importante? Los ovarios producen estradiol. Acuérdense que también producen estrona, pero vamos a ignorar ahorita la estrona y vamos a considerar el estradiol, ¿no? Y entonces, ese estradiol que están produciendo los ovarios, que tiene muchas diversas funciones, va a modificar la actividad de las neuronas hipotalámicas y de los gonadotropos. Entonces vamos a poner aquí a las neuronas del núcleo 4, que ya las analizamos hace ratito. Ajá. Y aquí vamos a poner a los gonadotropos. Entonces fíjate qué cosa más interesante. Los gonadotropos producen luteinizante y folículo estimulante. Y en condiciones normales inducen la producción de hormonas sexuales como el estradiol, la progesterona y todo eso dentro del ovario. Y muy bien. El núcleo 4 produce el factor liberador de gonadotrofinas, gonadotrophin release hormone, ¿no? Pero el estradiol, fíjate qué cosa más interesante. Cuando se produce, tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de gonadotrofinas en los gonadotropos y un efecto inhibitorio en la activación de las neuronas que producen propio melanocortina, de tal manera que cesa la producción del factor liberador. Es decir,
por un mecanismo de retroalimentación que se observa en muchos sistemas hormonales. Ahí está ya. Bueno, entonces por un mecanismo de retroalimentación inhiben la producción de estas hormonas. El mismo estradiol inhibe la producción de estas hormonas. Sin embargo, fíjate que cuando analizas cómo se comporta el sistema reproductor femenino rumbo a la ovulación, ocurren fenómenos que son inexplicables, ¿no? Uno de ellos se podría visualizar acá. Fíjense bien, para que haya ovulación, la línea punteada representa la ovulación, ¿no? Estamos viendo ahí una chava que tiene un periodo de 28 días y está ovulando el día 14, ¿no? Entonces, lo interesante es que unas horas, 2 días antes de que ocurra la ovulación, se empiezan a incrementar de manera brutal los niveles de hormona luteinizante en plasma. Se empiezan a incrementar los niveles de hormona luteinizante en plasma. Y si no hay este pico de hormona luteinizante horas antes de la ovulación, no ocurre la ovulación. Es decir, que un requisito sine qua non para que ocurra la ovulación es esta subida tan tremenda, tan rápida, de hormona luteinizante horas antes de la ovulación. Pero lo curioso es que si tú observas cómo están los niveles de estradiol en plasma, te darás cuenta que los incrementos de estradiol están correlacionados con incrementos en la producción de hormona luteinizante. Cuando tú lees cualquier libro de fisiología, cuando ves que algún libro de gineco, de endocrino, siempre todos los libros dicen, bueno, es que el estradiol tiene 2 efectos diferenciales sobre la producción de gonadotrofinas y factor liberador de gonadotrofinas, ¿no? En condiciones normales los inhibe, pero después los potencia, ¿no? ¿Qué clase de explicación tan pendeja puede ser esa? Este es un fenómeno que no está ni siquiera todavía descrito porque deben intervenir otras hormonas que ni siquiera deben estar detectadas. ¿Sí les queda claro? Y entonces todos los libros se las sacan porque ahora ocurre un mecanismo de retroalimentación positiva. Yo no creo eso porque yo creo en los principios de la fisiología. Pero esto se me hace una pendejada explicarlo de esa manera. Es una gran paradoja. Es una gran paradoja. Tan es una gran paradoja que fíjense bien lo que les vamos a platicar. Y esto les debe calar de manera importante. El método anticonceptivo que más se usa en este planeta es el uso de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales son compuestos que normalmente tienen progestágenos o un derivado de la progesterona sintética y un derivado del estradiol sintético. Y entonces hay una amplia gama de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales combinados tienen una efectividad de un 100%. Fíjate bien, de un 100%. Es un método anticonceptivo sumamente fiable. Y entonces los anticonceptivos, estamos hablando de los anticonceptivos para explicar esta pendejada, o sea, pero viene muy bien al caso. Entonces, los anticonceptivos, fíjate bien, son, cuando tú le das anticonceptivos a una chava, le estás dando concentraciones brutales de estrógenos y de progestágenos. Y entonces, fíjate bien, si tú estás metiendo anticonceptivos, vamos a poner aquí anticonceptivos. O derivados del estradiol modificados. Tú evitas el embarazo porque en teoría estás inhibiendo la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante. Y dices, pues está muy padre, cabrón, está muy padre, ¿no? Porque entonces estás evitando este pico que este incremento de que ocurre antes de la ovulación de hormona luteinizante es el que está madurando a los folículos y los está convirtiendo en terciarios y folículos de Gra para que sean expulsados. Sin ese pico no puede ocurrir la ovulación. Entonces, cuando das los anticonceptivos, tú estás suprimiendo la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante. Y si los niveles de luteinizante y folículo estimulante no bajan, no suben, no puede haber ovulación. Y fin de la historia. Nunca hay embarazo porque nunca hay ovulación. Pero entonces explíquenme por qué los libros dicen que cuando están aumentando los niveles de estradiol antes de la ovulación, también aumentan los niveles de hormonas como la luteinizante.
¿Se agarran la onda? En teoría, este pico del estradiol debería suprimir la producción de hormona luteinizante, como ocurre con los anticonceptivos. Entonces, yo cuando leo un pinche libro que dice que ahora tienen un efecto de retroalimentación positiva, pues yo digo que es una manera muy pendeja, muy barata de tragarse una historia en donde nadie sabe nada. ¿Cómo la ven? ¿Sí, sí está clara la idea? ¿Sí me siguen? Ahora, hay un detalle muy importante, fíjense bien, fíjense bien. ¿Ven esta línea roja? Esta línea roja representa las concentraciones de estradiol, pero quiero que observen esto, fíjense bien, vamos a amplificar cómo está esta línea roja, esto aquí. Vamos a tomar un pedacito de esa línea roja aquí y vamos a tomar un pedacito de esa línea roja antes de la ovulación. Tenemos dos muestras de esa línea roja, ¿no? De las concentraciones plasmáticas de estradiol. Ajá. Y entonces lo interesante, fíjate bien, lo interesante es que si yo la línea roja la veo como un continuo, pero la neta del planeta, si vieras la línea roja como es, observarías, fíjate bien, que la línea roja tiene forma dentada, O sea, no es una línea continua como la cuando la analizas. Quiere decir que el estradiol se está produciendo por picos. O sea, no es una producción continua de estradiol, sino se está produciendo por picos. Y se está produciendo por picos porque si yo analizara también la concentración de hormona luteinizante, observaría también que se está produciendo por picos la hormona luteinizante. ¿Sí agarran la onda? Ajá. Ahora, ¿escuchan Sí. el desmadre que está afuera? No mames, se oye bien, hijos de perra. No, si yo no le quito el tiempo a la gente, no molesto a la gente, ¿por qué me molestan a mí? Bueno, fíjense bien. Ahora, si tú observas cómo están los picos o cómo está la cinética de fluctuaciones del estradiol poco antes de que ocurra la ovulación, observarías que estos picos siguen con el mismo patrón, ajá, temporal, pero ¿qué crees? Lo que está aumentando ahora, ¿qué crees que es? La amplitud de los picos, porque también está aumentando la amplitud de los picos de la hormona luteinizante. Esto es muy interesante porque quiere decir que todas las hormonas, tú cuando ves en un libro que la concentración de una hormona durante 24 horas hace esto y sube y baja, entonces, pues qué padre, pero la neta del planeta, aunque sea una línea continua, lo que la hormona está, lo que ocurre con la hormona en plasma es que está subiendo y bajando cíclicamente. O sea, no se están secretando de manera continua. ¿Sí está clara la idea? Yo sé que a ustedes no les interesa mucho esto, pero hay síndromes bien raros que te ayudan a explicar un poco el comportamiento de hormonas como estas, las sexuales. Y hay un síndrome rarísimo, eso porque lo he leído, yo en mi vida creo que nunca llegué a ver uno y no conozco un médico que haya visto un síndrome de estos, porque son muy raros. Es un síndrome que se llama síndrome de Kallmann, fíjate bien, síndrome de Kallmann. Y los pacientes que tienen síndrome de Kallmann tienen anosmia, no detectan olores, pero ¿qué crees? Si son chavas, si son mujeres, son completamente irreales, nunca tienen ovulación, tienen una amenorrea, nunca tienen regla en su vida, pero son absolutamente normales. Y cuando tú analizas los ovarios de estas personas que tienen síndrome de Kallmann, la adenopófisis, todo está normal, todo se ve que funciona normal, el útero está normal, ovarios normales, todo está muy bien para funcionar, pero sin embargo, no hay desarrollo cíclico de las hormonas. Y resulta que se pusieron a descubrir qué pasaba en el síndrome de Kallmann. ¿Qué tiene que ver que tengan anosmia con una amenorrea primaria, no? O sea, nunca han tenido un periodo de estas chavas, ¿no? En su vida. Y descubren científicamente que las personas que tienen el síndrome de Kallmann no tienen las neuronas en el núcleo arcuato que producen la propiomelanocortina. ¿Cómo la ves? Entonces, si no tienen esas neuronas, no producen el factor liberador de gonadotrofinas. ¿Qué les parece? O sea, lo único que está el sistema padrísimo para que funcione la chava, para que tenga una vida normal, pero lo que no tiene es el factor liberador de gonadotrofinas. ¿Sí está clara la idea? Entonces, si no tiene el factor liberador de gonadotrofinas, no produce luteinizante y folículo estimulante. ¿Sí? Sí me entienden eso. Ahora, fíjense bien. Resulta
y aquí hacemos un paréntesis, estamos hablando del síndrome de Kalman, que en la práctica clínica, fíjate bien, vamos a borrarle acá. Uh-huh. En la práctica clínica hay una cosa que se llama endometriosis. Endometriosis. ¿No? Y otra cosa que se llaman leiomiomas. Miomas, ¿no? Los leiomiomas, que es un crecimiento tumoral de las fibras del músculo lisouterino, y en la endometriosis hay tejido endometrial fuera del útero. ¿Ah? Y dan estos muchas latas, ¿no? Sobre todo sangrados abundantes del aparato reproductor. Pero lo interesante es que tanto la endometriosis como los leiomiomas o cualquier tumor o cualquier alteración del aparato reproductor masculino o femenino depende de las hormonas. Entonces, aunque tú no lo creas, si suprimes la producción de estradiol en una persona que tiene cualquiera de estos padecimientos, mejora notablemente la evolución. O sea, mejora notablemente todas las molestias que tienen. Y entonces, durante mucho tiempo, se les inyectó a estas personas el factor liberador de gonadotrofinas, y que es un péptido nada más de 10 aminoácidos, o sea que es fácil de sintetizar y debe ser muy barato, es barato. ¿Eh? Y entonces a esas personas que les inyectaban IV, el factor liberador de las gonadotrofinas, resulta que disminuían su supresión de, ¿cómo se llama? De estradiol. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuando tú metes una tonelada, bombas atómicas del factor liberador de gonadotrofinas, hay tanta concentración de este compuesto en el plasma que, ¿qué crees? Los gonadotropos dejan de expresar el receptor para el factor liberador de gonadotrofinas. O sea, hacen una resistencia al factor de gonadotrofinas porque tú metiste exógenamente una gran cantidad de esta sustancia. Y entonces ya no se produce el luteinizante folículo estimulante, pero tampoco se producen estrógenos ni progesterona. Y mejora mucho la evolución del tumor, aunque tú no lo creas. Entonces, resulta que a alguien se le ocurrió, fíjate bien, que las personas que tenían síndrome de Kalman, donde tenían ausencia de la producción del factor liberador de gonadotrofinas, si tú les inyectabas IV directamente el factor liberador de gonadotrofinas, no se activaba el sistema. Pero a unos cabrones, ¿qué crees que se les ocurre? Y si lo ponemos en una bomba de infusión subcutánea, que se vaya liberando cíclicamente, que se libere cíclicamente, porque en condiciones normales el factor liberador de gonadotrofinas se libera cada 10 minutos, cada 5 minutos más o menos. Se libera en pulsos. Entonces a estos cuates se les ocurrió poner una bomba de infusión subcutánea en algún lugar del cuerpo, y entonces empezaba a liberar cíclicamente el factor liberador de gonadotrofinas. Y cuando esto ocurría, ¿qué crees? Volvía a aparecer niveles de folículo estimulante y luteinizante y volvía a activarse el ciclo porque el aparato reproductor, porque se volvían a producir estrógenos. Bueno, se producían finalmente estrógenos y progesterona. Es decir, que la liberación cíclica de todas las hormonas es muy importante. O sea, la forma en cómo se están liberando cíclicamente. ¿Sí me explicó? Y eso debe mucho que ver con este incremento que tú ves como en esta subida extraña, difícil de explicar, ¿no? Porque viola los principios de lo que conocemos como las bases de la endocrinología. ¿Sí le agarran la onda? ¿Sí está entendido? Permítanme. Sí. Ya nos puedo ir, ¿eh? Seguro. Preguntas, dudas, traumas, ¿está claro todavía esto? ¿Sí le agarraron o no le agarraron cuando se les hizo un pinche chorote? Sí, está claro, doctor. Pues no aparece, güey. No sé qué hacer. Ok, está entonces entendido. Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues ya le entendieron un montón. Muy bien, preguntas, dudas, traumas. Hablen ahora o callen para siempre. Están muy calladitos. ¿Por qué, güey? Dijo Claro. que habláramos ahora o que nos calláramos, profe.
¿Quieren seguir viéndolo mañana? Sí, Es Sí. viernes, o sea, Sí. pues, Sí, profe. Sí, profe, por favor. el Citotec no les interesa hablar de abortivos y eso, o sea, no. Sí, estaría muy padre. Ujú. Fíjate Profesor, bien, dime. entonces en el ovario poliquístico no hay una sincronización entre las células de la teca interna y granulosa. No, no, absolutamente no. Y fíjate, en el ovario poliquístico, la característica de una persona que tiene ovario poliquístico son irregulares, son irregulares. Y prácticamente tienen una menorrea. Se llama menorrea primaria una persona que nunca ha tenido una regla en su vida, ¿eh? Ya está en edad de que puede tenerlas, ya está adulta. Y amenorrea secundaria se llama cuando la chava ya ha tenido sus ciclos, pero de repente desaparecieron, ¿no? Entonces, en los ovarios poliquísticos, una característica es la menorrea, ya sea primaria o secundaria. Es muy característico eso. O sea, y aparte son sumamente irregulares, sumamente irregulares. Llegan a tener su regla. Pero aparte, todas las chavas que tienen ovario poliquístico, fíjate bien, todas las chavas que tienen ovario poliquístico, tienen mucho vello, son muy velludas. Observen eso, o sea, lo van a ver, güey. Pero aparte tienen mucho acné, tienen mucho acné y tienen sobrepeso, tienden a ser gorditas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se están produciendo, que las células de la teca interna están produciendo los andrógenos, la dihidropiandrosterona y la androstenediona. Sí, está clara la idea. Entonces están produciendo estas sustancias, la androstenediona y la dihidropiandrosterona, pero estas, como no están acopladas funcionalmente con las células de la granulosa, empiezan a aumentar sus niveles y se empiezan a liberar al plasma. Pero eso es anormal porque normalmente no deberían hacerlo. Y entonces se ha demostrado científicamente que en condiciones normales los andrógenos suprarrenales juegan un papel muy importante en la implantación del vello. Sí, sí está clara la idea. Cuando una persona empieza en la pubertad, la producción de andrógenos suprarrenales se incrementa. Es normal eso. Y esa producción de andrógenos suprarrenales es la que tiene que ver con la aparición del vello púbico y modificaciones en la implantación, ¿cómo se llama? En la aparición bueno, en las diferencias en el vello entre hombres y mujeres. Sí está clara la idea. Entonces, en las chavas que tienen ovario poliquístico, una característica es el hirsutismo, pero no por sobreproducción de andrógenos suprarrenales, sino porque está disfuncional el ovario y está liberando al plasma muchos de estos andrógenos. ¿Sí te queda clara la idea? Sí, gracias. Sí. Acuérdense bien, la adrenarquia es el aumento de la actividad de las suprarrenales en la pubertad y está ligada al vello púbico o cualquier otra región. Sí, está entendido eso. Es muy común el ovario poliquístico, ¿eh? Entonces, fíjense bien, siempre que tengan una paciente que tenga acné, que esté un poquito subida de peso y que tenga esté muy velluda y esté regular, pues no lo dudes, cabrón. Tienes un ovario. O sea, nada más de entrada, sí tienes un 99% que es un pinche ovario poliquístico. ¿Sí está clara la idea? Profe, No me sí, creen. ¿Qué pasó, pero Michelle? no arregla esos signos, ¿no? Bueno, porque yo No, tengo, absolutamente no. tengo una No. amiga que tenía o sea, lo contrario, era flaquísima, no tenía Mm, acné, tampoco tenía mucho vello y Pero le tenía el ovario diagnosticaron. poliquístico. Ujú, Sí, sí, o sí. sea, no es una regla, pero es muy común. Si me explico, muy común, muy común. Ok, ok. ¿Sí? O sea, no hay reglas en medicina, pero es muy común. Ahora, si tú tienes una chava con las características que te dije, pues, es un pinche ovario poliquístico, claro. Sí le vas a tener.